¿Qué sabemos hoy en día precisamente? Pues en total en el mundo tenemos cerca de 48 millones de supervivientes de cáncer en general en todo el mundo. En Estados Unidos hay cerca de 17 millones, como pueden ver son tasas bastante elevadas. Y de esto lo que me gusta resaltar es que 3.8 millones son solo de cáncer de mama. Está siendo reportada como la enfermedad con mayor supervivencia hoy en día. Y en el caso de México, les platico que desde hace algunos años, precisamente el Instituto Nacional de Cancerología ha llevado la vanguardia, ha llevado la línea de investigación de iniciar un registro nacional de cáncer, algo que no teníamos en nuestro país y que a veces en países latinoamericanos nos cuesta trabajo tener esta parte de la epidemiología. Y también se ha iniciado un registro de supervivientes específicos de cáncer de mama. Hoy en día tenemos registrados cerca de 3.800 supervivientes en todo nuestro país y de este tenemos un 48% solo de cáncer de mama. Si se fijan, pues llevamos la misma tendencia, ¿no? Que son la mayoría de esta enfermedad. Hoy en día sabemos que un paciente, un superviviente de cáncer en general, es aquel paciente que ya entra en remisión, que ha terminado como la parte básica y rigurosa de los tratamientos, es decir, la quimioterapia, radioterapia, ya pasó por cirugía e inicia esta etapa de vigilancia. Es una etapa caracterizada por mucha ansiedad, por miedo a la recurrencia, que es uno de los temas que me voy a enfocar principalmente en esta presentación, por ciertas limitaciones físicas, incluso como lo son la fatiga, y que son importantes a atender en este grupo de pacientes. Los pacientes se esfuerzan por retomar su vida por completo. Hay efectos secundarios a largo plazo que debemos de considerar médicamente y obviamente también desde la parte psico-oncológica, y ya que tienen que lidiar con estos efectos secundarios no solo en la casa, sino también en sus actividades cotidianas o incluso en el reingreso a la vida laboral. Es un aspecto bastante importante que tenemos que abordar. Precisamente, ¿cuáles son estas afecciones en la sobrevida? Desde la parte física o médica, sabemos que, bueno, en primer lugar, este es el grupo de supervivientes con mayores afectaciones, según lo que reporta la literatura. Tenemos que el grupo de cáncer de mama es quien nos está reportando mayores efectos secundarios. Hasta el 50% de estas sobrevivientes reportan efectos secundarios a largo plazo, y largo plazo me refiero, ahorita vamos a ver, incluso 10 años después de haber concluido los tratamientos. Son pacientes que se enfrentan a una fatiga crónica, dificultad, por ejemplo, para caminar hasta 2 kilómetros, es lo que se ha reportado debido a esta fatiga, dolor hasta en el 47% de ellas, alteraciones del sueño, principalmente dificultades para poder iniciar este periodo de sueño, el linfedema, que es una de las principales también consecuencias, ya sea por la cirugía o durante el periodo de sobrevida por algunas otras afectaciones, dolor en el hombro y en el brazo, disfunciones sexuales, eso es algo muy importante y hay que voltear a ver a las pacientes que son jóvenes y que tienen que ver limitada la fertilidad o limitada esta parte de la maternidad debido a los tratamientos o a las cirugías, menopausia temprana, neuropatías o problemas cardíacos. De hecho, las mujeres de este grupo tienen hasta 3 posibilidades más de presentar alguna dificultad cardíaca debido a los tratamientos. Porque es importante, obviamente, todo esto, porque desde nuestro ámbito psico-oncológico sabemos que todos estos efectos secundarios van a afectar directamente a la calidad de vida de las mujeres y obviamente nos va a exacerbar a lo mejor algunos problemas psicológicos. ¿Cómo cuáles? El principal afectación tenemos que el miedo a la recurrencia, esta preocupación constante que tienen por que la enfermedad pueda regresar, es una de las principales afectaciones, es decir, es más bien la número 1 que se reporta a nivel internacional. Hay niveles elevados de depresión, de ansiedad, hay deterioro cognitivo importante, principalmente en las áreas de atención y memoria. Hay mujeres que reportan un alto nivel de aislamiento social, ya no pueden regresar a sus actividades, les dificulta volver a incluso actividades laborales por todas estas afectaciones y sobre todo también por problemas de la depresión. Hay afectaciones importantes en su autoimagen debido a la cirugía tan radical que tienen que enfrentar, problemas con su pareja, sobre todo esta parte de rechazo o abandono. En México estamos viendo que ese es uno de los reportes que nos están dando las pacientes, hasta 40% de ellas, de la muestra que nosotros tenemos, ha sufrido el abandono de su pareja. Eso es algo bastante importante y que se conjunta también, por ejemplo, con otros tipos de cáncer como el ginecológico, donde esta es una de las principales afectaciones. Hay incapacidad incluso para cuidarse por ellas mismas, malestar emocional en general y, como ya lo platicábamos, pues dificultad para reincorporarse a las actividades laborales. Muchas de ellas ya
no les es posible volver a trabajar, una por la parte de los efectos secundarios y dos debido a los problemas obviamente que tenemos en países como México, donde es difícil volver a retomar las actividades laborales una vez que tú renunciaste o te llegaron a despedir. Entonces eso incrementa la afectación psicosocial también, ¿no? Hay mayor ansiedad, hay mayor depresión debido a que no pueden regresar a sus actividades laborales y evidentemente esto afecta en general otra vez la calidad de vida de estas mujeres. Como les platiqué, el miedo a la recurrencia es la principal afectación que nos están reportando y es de lo que me voy a enfocar un poquito más y cómo impacta esto en la calidad de vida. Se ha reportado incluso hasta 12 años después del diagnóstico y después de haber concluido los tratamientos, 10 años después de haber concluido los tratamientos, de que estas mujeres tienen este miedo constante a que la enfermedad regrese. Casi la mitad de ellas, un promedio de 49%, reporta niveles moderados a elevados de miedo a la recurrencia. Y generalmente tenemos que saber que este miedo puede ser disparado por síntomas físicos en general de cualquier otra enfermedad y hay que voltear a ver ahorita la situación de la pandemia. Esto es algo muy importante porque se está prediciendo que hay una elevación todavía mayor de miedo a la recurrencia debido a todas estas afectaciones por el miedo al contagio también del COVID en estos momentos, en riesgos percibidos que pueden tener precisamente ahorita con la enfermedad presente del COVID, más el miedo a que el cáncer regrese. Esto está elevando los niveles de ansiedad de las pacientes. También puede ser disparado por algunos lugares o eventos específicos. No nos extrañe que las mujeres cuando llegan a ir al hospital o tienen que enfrentarse nuevamente a sus citas de seguimiento, este miedo se dispara, estos niveles de ansiedad evidentemente se van a elevar porque vienen todos estos recuerdos y estos incluso momentos de querer evitar volver al hospital o a las citas médicas. Y eso es algo importante. A diferencia de otros problemas de ansiedad o algunos otros desórdenes ansiosos, este miedo a la recurrencia no necesariamente es irracional. Entonces, por eso a veces es más difícil tanto de tratarlo como de comprenderlo y explicarle a las mismas pacientes que este miedo incluso puede ser normal y puede llegar a ser funcional. Solamente que tenemos que lograr entender cuál es el proceso. Para ello, Fardel y sus colaboradores nos hacen el favor de entregarnos un modelo explicativo del miedo a la recurrencia bastante dinámico y que nos resulta muy práctico para poder comprender. Tenemos que entender de primera instancia que va a haber ciertos factores de vulnerabilidad en las mujeres que las pueden llevar a un incremento del miedo a la recurrencia en sí y en general de afectaciones psicosociales. Por ejemplo, pérdidas previas que hayan tenido, duelos que tengan ahí atrasados, eventos traumáticos a los que se hayan enfrentado, roles de autocuidado que estén enfrentando. Muchas de nuestras mujeres, tanto pacientes de cáncer de mama como supervivientes, son también cuidadores primarios de otros familiares. Esto exacerba la problemática y puede llevarlos también como factor de vulnerabilidad a desarrollar otros desórdenes psicológicos o algunos otros estresores psicosociales como los que platicamos, dificultades para tener trabajo, dificultades económicas o incluso el lugar en el que viven. Eso es algo que puede considerarse como un estresor psicosocial y que las va a llevar a que esta experiencia del cáncer la vivan de una manera muy diferente, con algunas estrategias de afrontamiento no muy adaptativas. Incluso también el periodo de sobrevida puede verse obviamente afectado por la forma en cómo lo van a afrontar. Este nos va a llevar precisamente a que el impacto de la enfermedad en general o el impacto de la sobrevida pueda ejercer mayor afectación precisamente por los cambios en el autoconcepto que puedan tener, cambios en sus prioridades dentro de todas sus actividades cotidianas, el cambio que hacen en el significado de vida y las dificultades que puedan tener para planear el futuro, para planear sus actividades cuando reingresen a esta vida cotidiana. Esto nos va a llevar a ciertas respuestas ante el estrés, que pueden ser pensamientos intrusivos o imágenes relacionadas precisamente con la recurrencia. Pero aquí es donde viene esta situación importante de diferenciar dos posibles panoramas. Uno es que estos pensamientos intrusivos o estas imágenes que tienen de que el cáncer pueda volver puedan reducirse a través del tiempo. De hecho, una buena parte de la literatura a nivel internacional nos dice que el primer año de sobrevida es donde viene este mayor miedo a la recurrencia, pero tiende a bajar y tiende a normalizarse a lo largo de los años. Este puede ser un panorama funcional en el que no habrá que atender mayormente de forma psicológica este asunto. Sin embargo, hay otro panorama en el que estos pensamientos o este miedo a la recurrencia no disminuya,
y por el contrario se creen falsas creencias, valga la redundancia, de la importancia que tienen estos pensamientos o este miedo a la recurrencia, falsas expectativas del impacto y del control de las preocupaciones. ¿Qué quiere decir esto? Muchas de las pacientes creen que este miedo a la recurrencia es normal y les va a ayudar a superar el mismo miedo o les va a ayudar a superar la etapa de sobrevida. Pueden surgir algunos pensamientos, por ejemplo, como el que nos ponen aquí de ejemplo: si me preocupo de que el cáncer regrese, estaré preparado para ellos, como si esto fuera una forma de afrontamiento eficaz que las va a ayudar a enfrentar el proceso del miedo y el proceso de la sobrevida, pero no necesariamente es así. Algunos otros ejemplos: todas estas preocupaciones harán que el cáncer regrese, es decir, ya están con esta rumiación importante, ¿no?, de que el cáncer va a volver. No puedo dejar de pensar en que el cáncer va a volver, y esto precisamente nos va a llevar a estilos de afrontamiento no adaptativos, problemáticos y de a un mal procesamiento de la información. Es decir, va a haber esta preocupación constante, va a haber rumiación, como les estaba yo diciendo, la atención va a estar enfocada en uno mismo, pero sobre todo en estos pensamientos constantes de que el cáncer va a volver. Va a haber problemas con la autoexaminación. Aquí podemos tener también dos panoramas. Puede haber una autoexaminación más frecuente, ¿no?, es decir, caer en un exceso de revisiones tanto de forma personal como un exceso de atención de salud, es decir, van a llegar más a los hospitales, van a llegar a urgencias de forma más constante debido a este miedo, y eso también afecta obviamente al sistema de salud. O por el contrario, lo que van a hacer es tender a evitar estas revisiones. Ya no me quiero examinar, ya no quiero ir a mis consultas por este miedo a que cuando yo vaya me vayan a decir que el cáncer regresó. Va a haber estos intentos por controlar o evitar estos miedos, pero no de la forma más adaptativa. Y precisamente esto lo único que va a hacer es esto: incrementar este miedo a las recurrencias. Y lo vemos, puede ser como un círculo también, como un círculo vicioso, como lo llamamos, en el que esto lo que hace es exacerbar estos miedos. Y hay un elemento muy importante que nos dicen los autores también, que tenemos que considerar que puede incrementar este miedo a la recurrencia, y es sobre todo la falta de información acerca de la enfermedad y acerca de esta posibilidad de la recurrencia. Sabemos que dependiendo de la etapa clínica en la que haya sido diagnosticada, hay menor o mayor probabilidad de recurrencia. Sin embargo, esto no suele explicársele a las pacientes, y esto es algo muy importante que debemos de considerar nosotros desde el ámbito de la psicooncología, porque es parte del proceso de la psicoeducación, que las pacientes sepan o estén más informadas acerca de los síntomas, ahorita lo vamos a ver más adelante, y de qué es esto de la recurrencia, qué tan probable es y qué es lo que yo tengo que vigilar para disminuir precisamente estos pensamientos constantes que pueden tener acerca de la recurrencia. Hoy en día sabemos que hay factores asociados, aparte de lo que vemos en el modelo, que pueden llevar a un incremento de este miedo o a estas patologías psicológicas, que son aquellas mujeres que son jóvenes, esto es menores de 40, 35 años, dependiendo del rango que se utilice, generalmente de menores de 45, 35 años, van a tener mayor miedo a la recurrencia, van a tener mayor ansiedad y van a tener incluso mayores problemas en general. Durante el primer año de sobrevida, como ya sabemos, por eso es importante atender en este periodo de tiempo a las sobrevivientes, aquellas que tengan habilidades de afrontamiento desadaptativas previas a la enfermedad o niveles de ansiedad y depresión incluso también previos a la enfermedad, van a tender a exacerbar precisamente estos problemas en la etapa de sobrevida. Y otro aspecto importante que tenemos que considerar es aquellas pacientes que fueron sometidas a quimioterapia. La literatura nos dice que aquellas que se sometieron a este tratamiento tienen mayor riesgo tanto de tener miedo a la recurrencia como de tener afectaciones psicosociales en general. Entonces tenemos que considerar desde antes a qué tratamientos fueron sometidos estas pacientes. ¿Cómo medimos el miedo a la recurrencia? Esto es algo importante que quise presentarles porque sobre todo estamos en un panorama, más personas, colegas de Latinoamérica, en el que sabemos que a veces nos enfrentamos a la dificultad de tener instrumentos válidos y confiables para medir ciertos constructos desde el área de la psicooncología, y el miedo a la recurrencia no es la excepción. Tenemos varios estándares de oro, estos son los instrumentos más reportados en la literatura internacional. Sin embargo, si podemos ver aquí, ninguno de ellos está completamente validado en español o en población ni mexicana ni latinoamericana. Aquí los colegas de Perú recientemente publicaron precisamente un estudio con el instrumento del cuestionario de preocupaciones acerca del cáncer, el Cancer Worry Scale,
y ellos nos plantean ya una versión en español bastante amigable para nuestra población. Sin embargo, es más que nada comentando las preocupaciones que yo pueda tener de desarrollar la enfermedad, no tanto de que regrese como una recurrencia, sino de desarrollar la enfermedad. A diferencia de uno de los instrumentos muy conocidos que es abreviado como el CARS por sus siglas en inglés, que es el instrumento del cuestionario de preocupaciones acerca de la recurrencia del cáncer de la autora Bickberg, la cual es un instrumento diseñado específicamente para sobrevivientes de cáncer de mama y sí nos habla tanto del miedo general que yo pueda tener para que el cáncer regrese y preocupaciones específicas que ahorita les voy a platicar. Precisamente este es el instrumento que elegimos en México para poderlo validar en nuestra población y les voy a presentar algunos de los resultados que ya tenemos sobre este instrumento y sobre nuestra población de supervivientes mexicanas. ¿Qué sabemos ahorita de nuestra población? Sabemos que nuestras supervivientes tienen una edad media de 53 años, ¿no? Tenemos unas pacientes muy jóvenes, desde 29 años, hay un buen número de pacientes jóvenes que son menores de 35 años, ya sobrevivientes del cáncer de mama, y tenemos un rango bastante amplio con edad hasta de 81 años. La mayoría de nuestras pacientes, algo que es bastante destacable, es que no tienen pareja, ¿no? Y eso es algo que tiene que ver con lo que les platicaba al principio. Muchas de ellas han sido abandonadas o rechazadas por sus parejas, hasta el 72% no tiene pareja. La mayoría de ellas son dedicadas al hogar con una educación básica, nosotros llamamos una educación básica, una escolaridad baja, es decir, solamente de primaria o secundaria, entonces nuestra escolaridad es baja en comparación realmente también con todos nuestros niveles educativos del país. La religión a la que están afiliadas es la religión católica en la mayoría de las pacientes. Esto es una muestra de 200 supervivientes, como ustedes pudieron ver. En cuanto a las variables clínicas, nuestro tiempo promedio de supervivencia es de 52 años, 4 años más o menos. Tenemos sobrevivientes desde unas semanas, muy poquito, hasta incluso 15, 20 años de sobrevida. La etapa clínica mayormente diagnosticada es la etapa 2 del cáncer de mama. La cirugía a la que mayormente se someten es a la cirugía radical de mama, ¿no? Esto es algo muy importante porque si lo comparamos con países más desarrollados, sabemos, por ejemplo, el caso de ustedes de Estados Unidos, que la mayoría de las pacientes se someten a cirugías conservadoras, lo cual hace que haya un menor impacto tanto en el aspecto físico como en la sintomatología psicológica en general. En el caso de nuestro país, prácticamente la mitad de ellas son sometidas a cirugía radical y pocas de ellas han tenido la oportunidad de la reconstrucción. De hecho, solamente el 24% han tenido la oportunidad de reconstruirse la mama o las mamas en el caso de ser cirugía bilateral. El tratamiento adicional a la cirugía generalmente es un esquema doble, es decir, generalmente tenemos combinaciones de quimioterapia, radioterapia, quimio y hormonoterapia, ¿no? Pero es difícil que tengamos un esquema sencillo, un esquema básico de solamente un tratamiento, y esto es precisamente por las etapas avanzadas en las que llegan las pacientes en nuestro país al hospital. Generalmente llegan en etapas, como pueden ver, 2 y 3, lo cual dificulta el tratamiento y también va a dificultar el periodo de sobrevida. La mayoría de ellas no reportan alguna comorbilidad, tampoco alguna recurrencia, solo 12 pacientes habían tenido una recurrencia previa al estudio, es decir, ya estaban en su segundo periodo de sobrevida, por así decirlo. Y una ventaja que tenemos ahorita en el instituto es la posibilidad de hacer estudios genéticos también para determinar las mutaciones o el origen de estos cánceres. Y precisamente estamos viendo que 24% de ellas sí tuvieron acceso al estudio genético, 10% dieron positivo y generalmente las mutaciones son en BRCA1 y BRCA2, lo cual también nos conlleva una atención psicológica diferente para este tipo de pacientes que son positivas a ciertas mutaciones. Y la mayoría de ellas con familiares o antecedentes de cáncer. En cuanto a la sintomatología ansiosa y depresiva, sabemos hoy en día nuestras pacientes casi no presentan síntomas de ansiedad y depresión, sin embargo, sí, casi alrededor de poquito más del 20% presenta algún síntoma de ansiedad, ya sea leve, moderado o grave, y lo mismo para la sintomatología depresiva, ¿no? Sin embargo, sí destaca que parece ser que no tenemos tanta sintomatología grave en cuanto a ansiedad y depresión. Ahora sí, en cuanto al miedo a la recurrencia, ¿qué resulta de este instrumento conocido como el CARS en la versión mexicana? Es algo importante, ya se envió este artículo a publicación, entonces ustedes están viendo
los detalles preliminares de estos resultados, y tenemos un instrumento conformado por 17 reactivos, lo cual nos va a dar un panorama general del miedo que presentan estas pacientes. Este instrumento nos da 4 reactivos aparte generales que nos miden el miedo general a la recurrencia, como pueden ver aquí, con un buen índice de confiabilidad de 0.925, lo cual nos va a decir qué tanto miedo tengo yo a que el cáncer pueda regresar. Y por otro lado nos presenta 4 factores que nos pueden evaluar la preocupación específica que yo tenga de esta posibilidad de la recurrencia, es decir, qué tanta preocupación tengo acerca de que esta recurrencia afecte mi funcionalidad, que es el primer factor, que afecte directamente en que yo ya no pueda realizar ciertas actividades. Preocupaciones generales que tienen que ver, por ejemplo, con que volverme a enfrentar a los tratamientos, con que los tratamientos sean más agresivos, con que tenga yo que volverme a enfrentar a otra cirugía, esta preocupación específica. Preocupaciones acerca del autoconcepto, es decir, que una recurrencia del cáncer afecte directamente en mi autoimagen o en mi autoconcepto. Y finalmente las preocupaciones acerca de la muerte, principalmente que la recurrencia del cáncer ocasione la muerte, ¿no? Y todas nuestras áreas tuvieron buenos índices de confiabilidad, explicaron el 53% de la varianza y obtuvimos buenos ajustes del modelo con los 14 reactivos finales, ¿no?, que nos quedaron dentro de este instrumento, lo cual hace un instrumento bastante amigable, es válido y confiable para población mexicana específicamente, pero no dudo que pueda ser replicable para nuestra población latinoamericana, que tiene similitudes precisamente con la población mexicana. Con los nuevos puntos de corte que obtuvimos con el instrumento, podemos darnos cuenta que un 31% de nuestras sobrevivientes tienen poco miedo a la recurrencia, 21% no presentan miedo a que la enfermedad regrese, que también es un aspecto clave que vamos a evaluar, y cerca del 48% nos presentan niveles moderados a elevados de este miedo a la recurrencia, muy similar a lo que yo les presentaba al inicio de la presentación, con los niveles internacionales, ¿no? Casi cerca del 46% con niveles moderados a elevados de miedo a la recurrencia. En cuanto a las preocupaciones específicas que les decía que este instrumento nos da la posibilidad de evaluar, las principales afectaciones o preocupaciones que presentan nuestras supervivientes son las preocupaciones por la muerte. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos mucha preocupación o extrema preocupación porque me puede ocasionar la muerte, y preocupaciones generales, es decir, que volver a enfrentar los tratamientos, como ya les platiqué, y tenemos un buen porcentaje de sobrevivientes que tampoco están presentando alguna preocupación específica que tiene que ver con que no presenten ningún miedo a la recurrencia en general. Y esto es importante porque la literatura nos dice que también el miedo a la recurrencia puede ser funcional, como ya lo platicamos. Entonces hay que voltear a ver a este grupo de pacientes que aparentemente no están presentando ningún miedo, qué es lo que está sucediendo, y son un sector de la población que tenemos que atender junto con aquellas pacientes que evidentemente están teniendo elevados niveles de miedo a la recurrencia. ¿Qué hemos podido ver en cuanto a diferencias de grupos? Hicimos algunos análisis para ver si encontrábamos algunas diferencias, y encontramos precisamente diferencias en cuanto a la edad, precisamente con mayores niveles en aquellas mujeres menores de 52 años. Nosotros hicimos el corte de edad a los 52 años debido a las características de la población. Encontramos también resultados significativos en cuanto a los niveles de ansiedad. Aquellas que tienen niveles moderados a graves de ansiedad tienen la probabilidad de presentar mayor miedo a la recurrencia, lo mismo que aquellas que tienen niveles moderados a graves de depresión en comparación con los que tienen niveles leves. Esto también nos da un panorama importante de cuáles son aquellas pacientes que nosotros tenemos que enfocar la atención psicológica y hacia dónde tenemos que voltear a ver la atención psico-oncológica de este grupo de sobrevivientes. Y precisamente para esto, retomo un poquito lo de las investigaciones internacionales, porque aquí vamos apenas a adaptar las intervenciones precisamente para este grupo de pacientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a conjuntar precisamente lo que nos dan como recomendación clínica a nivel internacional junto con las necesidades que estamos evaluando específicamente en nuestra población. ¿Qué nos dicen en general? ¿Cómo tenemos que atender a los sobrevivientes de cáncer de mama, específicamente a las de cáncer de mama?
tenemos que enfocar en una educación profesional en salud, es decir, educar no solamente al paciente, educar al familiar, pero también educar al personal de salud, y eso es algo que también nosotros como psicooncólogos nos toca hacer. Como ustedes ya saben, hay que trabajar con el resto del profesional de salud para poder brindar una mejor psicoeducación al paciente y al familiar en esta etapa de sobrevida. Hay que crear una conciencia comunitaria acerca de la parte de reintegrar a los sobrevivientes a la vida cotidiana, atender los aspectos psicosociales en general, atender las complicaciones a largo plazo, que son bastantes las que ya revisamos, esto junto con el apoyo médico, evidentemente. Hay que trabajar en la salud general de la mujer, modificación de estilos de vida, promover la adhesión a los tratamientos, que es un alto índice de dificultad aquí para que se adhieran a los tratamientos. De hecho, hay reporte de abandono de los tratamientos hormonales a lo largo de la supervivencia, sobre todo por los efectos secundarios que generan y también por la creencia de que no están funcionando. Al ver que yo, al no tener algo objetivo, ¿no? Como la quimioterapia, que estoy viendo que me está funcionando, la hormonoterapia no tengo algo objetivo, y hay varios reportes de las pacientes que abandonan el tratamiento porque no tienen esta creencia de que les está ayudando, y eso es bastante grave porque obviamente eso va a promover mayor riesgo a que haya una recurrencia de la enfermedad a largo o mediano plazo. Y algo muy importante que tiene que ver con el modelo que les presentaba yo de brindar información en esta etapa de la sobrevida tiene que ver con la documentación por escrito. Algo que las guías internacionales nos están recomendando es promover, es otorgar por escrito, perdón, a las pacientes, a las supervivientes, tanto su expediente clínico, obviamente no de la forma como tal, como la tenemos en un hospital, sino algo que se asemeje a su expediente clínico, es decir, que ellas conozcan en qué etapa se diagnosticaron, qué tratamientos recibieron, cuándo fueron los tratamientos, toda esta parte médica, que ellos tengan el acceso para tener su propio expediente clínico en casa, que tengan por escrito toda esta parte de la información de cómo reconocer los síntomas que tengo que vigilar, cómo reconocer los síntomas de alguna recurrencia o reconocer los síntomas nuevamente del cáncer, cómo manejar estos síntomas secundarios y las consecuencias psicosociales. Aquí nos vamos por ambas partes, tanto la parte médica de los síntomas como la parte de las consecuencias psicosociales, que por escrito yo tenga una guía donde sepa qué tengo que hacer si tengo estos pensamientos recurrentes, por ejemplo, del miedo a la recurrencia, o que tenga yo niveles elevados de ansiedad, por ejemplo. Y sobre todo la parte también de mantener los estilos de vida saludables. Incluso se está recomendando incluir la parte nutricional, que ellos se lleven un plan de alimentación con las recomendaciones que tienen que llevar a lo largo de la sobrevida, y de ejercicio también. Específicamente, ¿cuál sería el abordaje psicológico? Nos tenemos que enfocar, junto con todo lo que ya vimos en la guía o todo lo que se le va a brindar a la superviviente por escrito. Para la parte psicológica específicamente, tenemos que enfocarnos en reducir y controlar este miedo a la recurrencia, que puede ser disfuncional en muchos de los casos, disminuir la sintomatología ansiosa y depresiva, tratar con aquello que en algunas ocasiones puede ser evitación experiencial, ¿no? Eso no se presenta en todas las pacientes, pero puede ser que algunas de las sobrevivientes estén presentando evitación experiencial, o este sea solo el paso para incrementar alguna de las otras patologías psicológicas. Ayudarlas a retomar sus actividades, esto creo que es fundamental, sobre todo en esta población en la que nosotros nos encontramos en México, porque como yo les decía, es algo a lo que se enfrentan todos los días, les es muy difícil retomar sus actividades cotidianas, tanto en casa como en la sociedad y en su trabajo. Cambios conductuales saludables, eso también es uno de los aspectos más importantes y más difíciles. Hemos trabajado con eso a lo largo de muchos años, no solo por la cuestión del cáncer, sino tratar de promover estilos de vida saludables para evitar obesidad, por ejemplo, en nuestro país, y sigue siendo un tema bastante complicado. Sobrellevar cambios por los efectos secundarios, eso también hay que ayudarlos. Hay muchos efectos secundarios que sabemos que ya no van a ser reversibles, pero tenemos que apoyarlas con algunos tratamientos psicológicos para disminuir o aminorar precisamente estos síntomas, saber cómo sobrellevarlos. Y evidentemente trabajar con aquellas que presenten trastorno de estrés postraumático. Específicamente sobre el miedo a la recurrencia, tenemos algunas intervenciones ya aprobadas a nivel internacional. Esto es de algunos autores, de la doctora Maggio y sus colaboradores, que nos presentan, por ejemplo, un esquema de cuáles serían los objetivos específicos para abordar el miedo a la recurrencia, ¿no?, en este tipo de población, en las sobrevivientes.
y tiene que ver mucho con lo que hablábamos de identificar los disparadores, qué es lo que me está disparando este miedo a la recurrencia. Puede ser el ir a las consultas, algunos eventos, algunos otros síntomas, y promover estrategias de afrontamiento más adecuadas de las que está teniendo las sobrevivientes. Distinguir los síntomas de alarma, eso es algo muy importante y tiene que ver con lo que, lo que platicábamos de las guías por escrito, ¿no? Ya que las pacientes sepan cuáles son los síntomas que yo tengo que distinguir de aquellos que tengan que ver con el cáncer, con aquellos que pueden ver con alguna otra enfermedad. Facilitar el aprendizaje de nuevas estrategias como la relajación y la reestructuración cognitiva. Sabemos que eso lo hacemos en el consultorio, lo hacemos de forma terapéutica, pero hay que enseñar a que las pacientes puedan ellas solitas también hacer sus técnicas de relajación. Ellas mismas van aprendiendo a hacer la reestructuración cognitiva de estos pensamientos. Es algo que tenemos que enfocarnos mucho. Incrementar la tolerancia a la frustración es algo que nos proponen estas autoras. Promover la expresión emocional de miedos específicos que están detrás de este miedo a las recurrencias, y eso es algo que por eso el instrumento CARS es bastante valioso, porque nos da justo este panorama. ¿Qué es lo que me preocupa específicamente de este miedo a la recurrencia? No es tanto que el miedo a que el cáncer pueda volver, sino específicamente a que me vaya a afectar en esta área de mi vida o que vaya a ocasionar esta otra situación. Por eso hay que tratar de promover la expresión emocional de estos miedos específicos que están detrás y evidentemente atenderlos. Y asimismo reexaminar las prioridades de la vida, es decir, establecer metas más realistas para el futuro y con metas a mediano y a largo plazo, dependiendo de las situaciones y las formas de vida de cada uno. Y otro aspecto importante que tenemos que atender dentro de la sobrevida, que va a ser, como ya veíamos, todo lo que va a impactar, tiene que ver con la calidad de vida. Tenemos que promover una mayor calidad, una mejor calidad de vida en el tiempo de la supervivencia, y esto lo vamos a hacer mediante este modelo que nos lleva a establecer las 4 áreas de la calidad de vida. Es decir, tenemos que enfocarnos en mejorar el bienestar físico y los síntomas, como mediante promover mayores actividades funcionales, ¿no? De independencia, que eso es algo que también, como veíamos, es muy difícil para ellas volver a la independencia de sus actividades. Tratar con la fatiga, promover la fuerza. Hay mucho que se está llevando a cabo ahorita con ejercicios de rehabilitación precisamente para mejorar esta parte del movimiento, por ejemplo, del brazo, del hombro, que quedan con secuelas después de la cirugía, y eso impide que puedan tener otra vez ciertas actividades. Ayudarlas a mejorar el sueño y el descanso, ¿no? Esto con ayuda obviamente del equipo médico. Nos vamos a enfocar también por el otro lado en el bienestar psicológico, precisamente abordando el miedo a la recurrencia, tratando de ayudarlas a recuperar esta sensación de control que se ve perdida, ¿no? Después de la enfermedad. Algo que se afecta mucho es esta sensación de control. Cuando estamos enfrentando la enfermedad y los tratamientos, tenemos esta sensación de pérdida de control. Yo ya no tengo el control de mi vida, de mis actividades, dependo 100% de la enfermedad y de los tratamientos. En el periodo de sobrevida tratamos de recuperar esta sensación de control, disminuir los niveles de ansiedad y depresión, como ya vimos, igual que de malestar emocional, y trabajar mucho en la parte de la imagen corporal y de la sexualidad. Eso es algo que también tenemos que enfocarnos muchísimo, porque estas mujeres están sumamente afectadas en cuanto a la imagen corporal, y esto repercute a nivel de sexualidad y en relación con su pareja. Precisamente eso es algo que abordamos dentro del bienestar social, mejorar la relación con la pareja, los roles y las relaciones, ¿no? Que recuperen sus actividades, trabajar con la angustia familiar. No se nos olvide que no solamente es la paciente, o en este caso la sobreviviente, sino también la familia la que se ve afectada, y tenemos que diseñar estrategias para atender también a la familia, evitar el aislamiento y ayudarlas a volver a las rutinas de trabajo. Y en cuanto al bienestar espiritual, pues ayudar a este resignificado de la enfermedad, este resignificado de todo el proceso de la enfermedad y sobre todo de la etapa de sobrevida, mejorar la parte de la esperanza, reducir la incertidumbre, y hay bastantes estrategias ya que nos ayudan también con esta parte de mejoría del bienestar espiritual, todo para un conjunto en global de mejorar la calidad de vida o incrementar la calidad de vida. Finalmente, tenemos aquí, les presento parte de la revisión que se ha hecho exhaustiva de la literatura para saber cómo podemos abordar precisamente estas afectaciones psicológicas. Sabemos hoy en día que el gold estándar de atención es la terapia cognitivo-conductual,
¿no? Para reducir síntomas de ansiedad, de depresión, fatiga, aumentar calidad de vida, alteraciones en el estado de ánimo en general o el distrés emocional. Y afortunadamente antes de este periodo de pandemia, ya había aprobadas bastantes intervenciones en línea, cosa que hoy en día tenemos que enfocarnos mucho más, ¿no? Esta situación que estamos viviendo actualmente nos lleva a implementar nuevas estrategias de terapia en línea que antes no estábamos tan familiarizadas con ellas, sobre todo vuelvo a la parte de estos aspectos de nuestro país, ¿no? En México no estábamos tan acostumbrados a trabajar en línea, hoy en día hemos tenido que hacerlo sí o sí, y bueno, también es una ventaja saber que se puede hacer, que tenemos estas ya intervenciones probadas y es cuestión de irlas adaptando y mejorando la atención psicológica basada en evidencia, pero ahora también hacerla desde la parte remota. También sabemos que hay estrategias específicas que nos van a ayudar dentro de la terapia cognitivo-conductual, como la relajación, específicamente la relajación autógena, estrategias como el alto al pensamiento, imaginación guiada, el biofeedback, que es algo que también nos está dando buenos resultados, la educación para la salud en general y el soporte espiritual. La psicoeducación es un arma sumamente importante que tenemos que utilizar en la etapa de sobrevida, ayudar a esta parte de la normalización de las emociones y de los síntomas, ¿no? Para atender, por ejemplo, el miedo a la recurrencia y promover esta parte de la autorregulación en las sobrevivientes. Otra estrategia, otra intervención que está dando muy buenos resultados a nivel internacional es lo que conocemos como mindfulness o atención plena. Nos está ayudando bastante en atención para problemas de sueño, en los síntomas también de ansiedad, depresión en general, en el estrés, en el miedo a la recurrencia específicamente, y es algo que también tenemos que considerar para incluir dentro de las intervenciones psicológicas dentro del grupo de sobrevivientes. Y finalmente tenemos algunas otras intervenciones que, como ven, si no están completamente adheridas al esquema de terapia cognitivo-conductual, son solamente intervenciones de actividad física y de promoción de estilos de vida saludables. Sin embargo, han mostrado bastantes buenos resultados dentro del área de la fatiga e incluso en la reducción de síntomas depresivos y de ansiedad. Sabemos hoy en día que un buen programa de actividad física, ¿no? Puede ayudarnos a reducir niveles de ansiedad, niveles de depresión, y nos va a ayudar muchísimo con la parte de la fatiga, que sabemos que también es, junto con el miedo a la recurrencia, de las principales afectaciones en la etapa de sobrevida. Entonces, a veces hay que voltear a ver otro tipo de intervenciones también que tenemos que implementar dentro de nuestras estrategias terapéuticas. Como conclusiones, ¿qué les presento yo? Sabemos hoy en día que precisamente la terapia cognitivo-conductual es la intervención psicosocial basada en evidencia más utilizada para mejorar la salud en general, la salud mental tanto de las pacientes como de las sobrevivientes de cáncer de mama. La enfermedad sabemos que hoy en día repercute no solo en la paciente, sino en el entorno familiar. Entonces, esto es algo que siempre resalto mucho porque a veces se nos olvida y volteamos toda la atención hacia la parte de la paciente o de la sobreviviente. Y tenemos que diseñar programas de intervención también para los familiares, para los cuidadores primarios en la etapa de sobrevida. El mindfulness es una estrategia que nos está dando muchos efectos en el miedo a la recurrencia durante esta etapa y es algo que debemos de empezar a implementar, creo que con mayor frecuencia, sobre todo en el caso de México. La supervivencia sabemos que es una etapa que requiere de reajuste psicológico y donde las personas están luchando por recuperar la normalidad de sus vidas y a veces esta etapa de sobrevida también queda un poco de lado o queda un poquito descuidada porque se vuelca la atención hacia la etapa de los tratamientos o hacia la etapa del diagnóstico del cáncer y una vez que superas esta parte queda un poquito de lado la atención en la sobrevida y creo que es algo que tenemos que rescatar y hacer mayor énfasis precisamente en tanto la atención como en la investigación. Precisamente por eso les pongo que es primordial la atención de la salud mental a lo largo de este periodo de sobrevida, que no se nos olvide que las decisiones terapéuticas deben de estar basadas en evidencia científica. Ya tenemos muchísimo trabajo de investigación que nos está diciendo por dónde abordar esta etapa de sobrevida, qué es lo que tenemos que hacer para disminuir las afectaciones tanto físicas como psicológicas y evidentemente adaptarlas a la necesidad de cada población, es decir, a cada país, a cada población. Sabemos que es diferente la población incluso en Latinoamérica
Y sobre todo también destacar que la atención debe ser a través de un equipo multidisciplinario siempre. Y no se nos olvide que requerimos de más investigación, sobre todo en la población mexicana y también en Latinoamérica, que sabemos que a veces estamos un poquito descuidados en esta área. Por mi parte, sería todo por el día de hoy y dejo un espacio para preguntas, si tienen alguna. Muchísimas gracias. Les voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias. Listo. Muchísimas gracias, maestra Ramírez. Tenemos una serie de comentarios y en el chat, no sé si le gustaría tomarlos. Sí. Ok, aquí el primero que alcanzo a ver es que de dónde se toma la iniciativa que menciona sobre la salud del seno. Esto es una guía de práctica internacional. Si les interesa, al final en mi correo les puedo pasar todas las referencias. Precisamente está el artículo publicado. Es Estados Unidos también quien lleva muchas veces la vanguardia en esta cuestión de las guías de práctica internacional y es quien nos muestra toda esta guía precisamente para la atención a la sobrevida. Entonces, si gustan con mayor detalle, les puedo pasar las referencias. Otro. Dice aquí, la visión que muestras de la psiconcología es desde la psicología de la salud, pero la otra visión de la psiconcología es considerarla como un área de capacitación específica para la psicología clínica. Desde aquí la intervención va centrada en promover elementos terapéuticos que disminuyan el malestar, ¿cierto? O promueva el crecimiento personal en el superviviente, estoy de acuerdo. Es verlo desde la psicología positiva, centrándose en sus fortalezas y no en las debilidades. Mi sugerencia es abordar al superviviente desde la psicoterapia integrativa, desde una visión constructivista y no desde la psicología de la salud que se centra solo en cogniciones y conductas. Muchísimas gracias, Paco Gil. Creo que es una observación bastante puntual. Creo que esto es algo que tenemos que empezar a ver también, esta diferencia entre las diferentes formas de abordar, no solo el área de la sobrevida, ¿no? Sino cualquier aspecto de la psicología. No podemos quedarnos en una sola situación o en un solo enfoque. Creo que tenemos que abrirnos a ver las posibilidades y sobre todo ver las necesidades de cada persona, de cada población y ver precisamente cuál es el mejor enfoque, cuál es la mejor forma de abordar esto. Creo que es algo bastante valioso. Muchísimas gracias por el comentario. Aquí nos preguntan que si es atención de salud mental o psiconcología. Es una atención de ambas. La psiconcología lo que hace es una atención de la salud mental del grupo de específico de pacientes oncológicos, ¿no? Es lo que nos, finalmente la psicología aborda la salud mental, la psiconcología lo que hacemos es enfocar la atención de salud mental en los pacientes oncológicos específicamente, bueno, en este caso el área de la sobrevida, pero entra en el área de la psiconcología en general, de la oncología en general. Aquí tenemos algunas felicitaciones, muchas gracias. No sé si en lo que voy leyendo alguien más tenga alguna otra pregunta que nos quieran compartir en vivo, pues. Yo sí tengo una pregunta que tiene que ver un Sí, poco doctora. con seguimiento a la pregunta que hizo el colega Méndez. Buen trabajo y felicidades. ¿No sería mejor plantear como un trabajo interdisciplinario más que multidisciplinario? Y yo tengo una pregunta de seguimiento. Sí, sí tiene toda la razón, doctora. El trabajo propuesto es de forma ya interdisciplinaria, ya hace algunos años que nos cambiamos este enfoque de lo multidisciplinario hacia esta interdisciplinariedad, ¿no? Entonces creo que ahí sí tienen toda la razón, quizá fue un pequeño error ahí de redacción, pero justo el objetivo y algo que afortunadamente dentro del Instituto Nacional de Cancerología en México tenemos es justo esto, la posibilidad de un trabajo interdisciplinario, donde tenemos la posibilidad de colaborar todo el equipo de salud, lo que llamamos nosotros aquí como unidades funcionales de atención al cáncer, es justo para eso,
para que todo el equipo reunido esté trabajando nutrición, los oncólogos, psicología, trabajamos en una misma dirección en pro de, en este caso, de la paciente y de la sobreviviente en este caso, ¿no? Pero la atención es en general. Yo ¿Sí? tengo una pregunta de seguimiento. Sí, doctor. Muchos de nosotros trabajamos en institutos o clínicas de cáncer, ¿verdad? Y en muchas ocasiones los sobrevivientes o supervivientes, como ustedes lo llaman, pasan a seguir seguimiento en medicina primaria con sus médicos generalistas, etcétera. ¿Cómo dar el seguimiento a esta población que ya no necesariamente o no está tan conectada o el seguimiento es una cosa más anual o cada 6 meses? ¿Cuál es nuestra puerta de entrada para seguir atendiendo a esta población? Qué pregunta tan importante, doctora, porque ahorita me gustaría incluso a lo mejor platicar con algunos de los colegas que nos acompañan de otros países de Latinoamérica, porque en México la situación es un poquito complicada en ese sentido. Afortunadamente nosotros en el instituto donde estamos tenemos esa posibilidad de la atención. Las pacientes se siguen prácticamente de por vida, ¿no? Durante, eso sí, con vigilancias anuales, ¿no? Empezamos de 3 meses, 6 meses y después la vigilancia anual, pero prácticamente durante el resto de la sobrevida en el instituto. Sin embargo, en el sistema de salud en general en México las cosas no son siempre así. El resto de los hospitales de nuestro país pasan a atención primaria, como usted bien lo menciona, y ahí se pierde mucho de esta vigilancia. Por eso creo que yo rescataría mucho esta parte de otorgar, ¿no? Por escrito estas guías donde la paciente en primera tenga mayor educación sobre su padecimiento, algo a lo que nos enfrentamos mucho nosotros. Las pacientes desconocen mucho de su propio padecimiento y desconocen más aún de lo que hay que llevar en la sobrevida. Entonces, creo que eso es un área importante para no perderlas por completo, que se lleven esta parte por escrito, que ellas estén por lo menos informadas en este sentido, porque ahí sí la vigilancia se pierde un poco al mandarlas de los centros de tercer nivel que llamamos nosotros, los centros especializados, a derivarlos a la atención primaria. Justamente ahí hay una pérdida muy importante. Entonces creo que ahí tenemos que hacer más énfasis en recontactar a estas pacientes, a no dejarlas en estas vigilancias y a ellas mismas fomentarlas esta parte de la adhesión a sus consultas. Afortunadamente aquí en el instituto la adhesión es bastante buena, incluso ellas vienen de otros estados de la República a su vigilancia anual y no faltan, ¿no? Ellas saben que tienen que acudir a su consulta dentro del INCAN, así vengan en un estado que estamos a 6 horas de distancia, muchísimo más, ¿no? Entonces eso es algo bastante rescatable que tenemos dentro de la atención, pero creo que sí nos hace falta extenderlo para recuperar este contacto con las sobrevivientes. Mónica, hay una pregunta en el chat del doctor Galindo, luego de la licenciada Montaña, Sí, de justo la la estaba, disponibilidad. sí, justo la estaba viendo, gracias doctora. El doctor Gay nos pregunta si les puedo comentar algo acerca de las pacientes con cáncer hereditario en la sobrevida. Puede que la mutación sea una variable moderadora. Puede ser que sí, de hecho eso es un grupo de pacientes que al menos en nuestro país y en algunos otros lugares se está estudiando como apenas, ¿no? Obviamente en países más desarrollados ya los estudios de genética vienen mucho más avanzados y hoy en día sabemos que sí puede estar mediando o afectando el hecho de saber que tenemos una mutación genética que nos está, en este caso fue el origen del cáncer y en el otro está predisponiendo a mis familiares para desarrollar el cáncer. Eso es algo que tenemos que atender de forma muy oportuna porque los niveles obviamente de sintomatología ansiosa van a elevarse al saber que mi familia está en riesgo de desarrollar el mismo cáncer que yo. Y algo que, una variable muy importante que se maneja dentro de nuestra cultura es la culpa. Entonces, esta cuestión que desarrollan las mujeres de sentirse culpables por haber heredado el cáncer a sus hijas, a sus familias, a sus hermanas, ¿no? Entonces, es algo con lo que tienen que estar lidiando y evidentemente hay mayor miedo a la recurrencia al saber ya sabes ahora sí que tienes mayor posibilidad de que el cáncer regrese al tener alguna mutación genética. Entonces las intervenciones psicológicas están tratando de enfocarse más también hacia esta parte de la atención del cáncer hereditario que tendría que abordarse
un poquito incluso diferente a las otras pacientes, ¿no? Dado sus necesidades psicológicas y de vida específicas. Maestra Ramírez, yo Sí, acabo de abrir los micrófonos. Si le parece bien, pedirle a la audiencia que haga sus preguntas en vivo. sí, claro. Licenciada Montaña, ¿quiere hacer la pregunta en vivo? Y vamos por el orden de que fueron posteadas. Bien, bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Mónica, por compartir tu presentación. Excelente el trabajo. Gracias. La pregunta era respecto a las intervenciones específicas en relación a imagen corporal, que fue uno de los puntos que has señalado. ¿De habría algún conocimiento, investigaciones respecto a alguna intervención específica, por ejemplo, a pacientes que han atravesado alguna mastectomía, ¿no? Si hay algo al respecto que nos puedas comentar. Sí, gracias. Sí, afortunadamente también ya hay bastantes intervenciones. La principal gold estándar también abordado desde la terapia cognitivo-conductual, pero con el objetivo específico del trabajo de la sexualidad y la relación de pareja. Se trabaja mucho con la parte de autoestima, de recuperación de esta autoimagen, ¿no? Esta autopercepción que tienen de su cuerpo, para por consiguiente trabajar con la relación de pareja, que los pacientes puedan volver a sus relaciones de pareja, por ejemplo. Entonces sí, afortunadamente ya hay bastantes intervenciones. También si gustan, por escrito les puedo recomendar algunas bibliografías donde ya tenemos, en México todavía no, pero ya hay bastante información acerca de intervenciones cognitivo-conductuales para trabajar el área de la sexualidad y precisamente más con pacientes mastectomizadas y con cáncer ginecológico. Generalmente incluso hay algunos donde hacen a la par, ¿no? Las muestras con cáncer ginecológico y cáncer de mama con mastectomía para trabajar el área de la sexualidad. Bien, bueno, muchas gracias, Mónica. La Gracias. próxima pregunta fue posteada por la profesora Ruda. Profesora Ruda. Sí, gracias Rosario, gracias Mónica. Te decía en mi chat que me alegra que se pongan estos temas sobre el tapete porque además nos permite muestras que además formalizan nuestro saber. Pues son ocasión para discutir un poco sobre nuestras prácticas de trabajo terapéutico, ¿no? Más allá, bueno, de este comentario de gratitud, quería, no sé si capté bien este dato, este resultado del estudio donde se hablaba, si bien capté de poca presencia de temor a la recurrencia, sin embargo, mucha mayor presencia del temor a la muerte. ¿Capté eso estaba bien, tal cual lo capté? ¿Cómo se explicaría que no haya miedo a la recurrencia y sí miedo a la muerte? Gracias. De hecho, sí, muchas gracias por los comentarios en general y la pregunta es bastante interesante porque de hecho es algo que nos llevó a discutir bastante dentro de los resultados que los obtuvimos. Es algo que en general nos sorprendió un poco o bastante, ¿no? Esperábamos mayores niveles de miedo a la recurrencia en general y sí fue tal cual como ustedes lo observaron. Hay un buen porcentaje, cerca del 35% de pacientes que no presentan miedo a la recurrencia, ¿no? Prácticamente nulo, pero sí nos están mostrando esta preocupación específica por la muerte. Aquí logro identificar dos posibles explicaciones que tienen que ver mucho con nuestra parte cultural. En nuestra cultura, precisamente el aspecto de la muerte es algo que nos ha acompañado a lo largo pues, de la vida, ¿no? Generalmente siempre nos preocupa más esta posibilidad de poder morir y dejar como en desamparo a nuestras familias, e incluso verbalmente en las entrevistas es algo que las pacientes nos reportaban tal cual. A mí lo que me preocupa es que a mí me pase algo, que yo pueda fallecer y que mi familia quede desprotegida. Eso es lo que más me preocupa. No me preocupa tanto si tengo que volver a enfrentar la enfermedad, ¿no? Tuvimos la oportunidad de hacer la aplicación de los instrumentos en vivo y dentro de ello llevar la entrevista y esto nos comentaban de forma verbal. Y desde la perspectiva precisamente también de las creencias en salud, pues también nos puede llevar a esta parte dentro de nuestra cultura. Sabemos que tenemos esta dificultad, ¿no? Con las creencias en salud. A veces nuestra población no tiene esta creencia completamente de que puede ser algo dañino, ¿no? En general. Eso nos pasa con todas las enfermedades crónico-degenerativas.
hay creencias en salud un poco desadaptativas en las que no somos conscientes, ¿no? En general, por ejemplo, de los efectos que puede tener ser diabético, o sea, tener diabetes o la hipertensión arterial. Eso es algo que pasa muy frecuentemente en nuestro país. Entonces, por ahí también va un poco de esta parte de la explicación, y que algo que sí contrastamos también con la literatura son estos estilos de afrontamiento evitativos. Las supervivientes de cáncer de mama tienden a manejar estos estilos de afrontamiento, sobre todo evitativos. Entonces prefiero pensar que no existe nada, saber que no hay nada, evito esta situación, y eso me lleva a tener o a presentar, en este caso en el instrumento, nulo miedo a la recurrencia, ¿no? En este caso también es una de las explicaciones que hemos estado contrastando con la literatura. Muchas gracias. La siguiente pregunta vino del profesor Méndez. Gracias. Profesor Méndez, quisiera hacerla en vivo. Lo tendría que desilenciar. Ok. No sé si lo está tratando de hacer, pero ahora la pregunta posteada fue: ahora con el aprendizaje que nos deja la pandemia, podemos usar la comunicación por los medios electrónicos para un seguimiento más personalizado, usando Google Forms para evaluar sin que asistan al hospital. ¿Qué le parece? Sí, creo que esto es una de las ventajas, vamos así a llamarla, que nos ha traído esta situación de la pandemia y de la cuarentena y de todo esto, que ahora estamos buscando nuevas formas precisamente de acercar, y creo que también es una posibilidad. La única desventaja que vemos aquí un poquito con nuestra población específicamente, pues es justamente la falta de acceso a ciertos recursos. Muchas de nuestras mujeres, como les decíamos, vienen de otros estados de la República en la que tienen poco acceso a estos medios electrónicos, ¿no? Tanto por economía como por lugar en el que viven, y eso nos dificulta bastante. De hecho, es algo en lo que ahorita nos estamos enfrentando justo a la segunda parte de la investigación con las supervivientes es justo esto. Entonces, ahorita tratar de recontactarlas en este tiempo de pandemia ha sido bastante complicado, porque la mayoría de ellas no cuentan con un correo electrónico, obviamente no tienen computadora, ¿no? Entonces estamos buscando algunos otros medios. Pareciera que para nosotros una de las posibles ventajas sería solamente telefónicamente. Muchas de ellas sí tienen la opción de un teléfono, entonces podemos llamarlas y, bueno, ver la posibilidad de hacer esos seguimientos vía telefónica, y con las que se pueda mediante plataformas como Google Forms y todo esto, creo que es una excelente alternativa. Solamente habría que cuidar esa parte en el caso de nuestra población. La siguiente pregunta fue posteada por la colega Margarita Mantiño Posas. Quisiera hacerla en vivo. Tendría que desilenciarse. Bueno, ¿cuáles serían las demandas al servicio de salud mental en general en sobrevivientes de más de 15 años? Me perdió. Perdón. En sobrevivientes de más de 15 años y qué se les ofrece a estas pacientes. Gracias. Felicidades por la presentación. Gracias. En general, a nivel como internacional, el reporte es exactamente el mismo en cuanto a mayor tiempo de sobrevida. Siguen siendo peticiones acerca de información. Hay algunos estudios que nos presentan precisamente estas necesidades de información de las pacientes, y reportan tal cual que lo que ellas buscan o requieren es que se les informe, saber lo que les presentaba en la guía, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que cuidar? ¿Qué es lo que tengo que vigilar? Son necesidades de información específica, y eso viene desde un año de sobrevida hasta más de 15 años de sobrevida. No hay alguna como necesidad particular que reporten a mayor tiempo de sobrevida. De hecho, algunos plantean que a mayor tiempo de sobrevida hay menor sintomatología psicológica y menores necesidades incluso, pero incluso eso es algo que también nos interesa contrastar, ¿no? Vigilar a lo largo del tiempo si hay diferencias. Y lo que se les ofrece es exactamente lo mismo en cuanto a atención psicológica, es la misma opción, y particularmente si se refiere la pregunta como a nosotros qué ofrecemos, pues es exactamente también lo mismo. La vigilancia, como les platicaba yo, dentro del instituto es igual, así empieza una semana de sobrevida hasta las que ya tienen más de 20, 25 años de sobrevida. Tenemos un grupo de pacientes de más de 20 años de sobrevida que acuden a su consulta de seguimiento dentro del instituto,
y la atención es exactamente igual, los servicios que se ofrecen son exactamente los mismos. La siguiente pregunta viene del doctor Galindo. Doctor Galindo. Sí, creo que Patricia Cortés había levantado la mano antes que yo. No sé si Patricia Cortés quiera intervenir antes que yo, por favor. Colega Patricia Cortés. Puede silenciarse y hacer su pregunta ahora. Ya tengo. Ok. Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Patricia Cortés, yo estoy en el Instituto de Seguro Social. A referente a la situación de los seguimientos que se dan dentro del instituto, me ha tocado casos aquí, yo estoy en una UMA, pues tenemos un área de quimioterapia, los mismos pacientes van dejando el tratamiento en cuestión del área psicológica, por la distancia, por la economía, por el tratamiento. Entonces, ahorita en esta unidad estamos trabajando con ellas a través del área de trabajo social y vamos realizando ciertas actividades con ellas, al igual que les estamos ofreciendo la alternativa de la atención psicooncológica para que sea en vía personal en esa área o en el área en las vías electrónicas que tenemos. Poca ha sido nuestra respuesta con las pacientes porque igual no tienen miedo a la afrontación del problema que se está presentando con la pandemia. Y pocas son las que tengo en consulta y se está trabajando, igual como mencionaba la colega, con mindfulness, con cognitivo conductual, la manera que se estaba trabajando con ellas, hemos tenido éxito y también se trabaja con la familia. La familia en este momento ha sido muy importante en tener ese enlace con la familia, ya que la misma familia trae también sus maneras de afrontar sobre la situación personal del paciente. Entonces, como psicooncóloga estamos trabajando tanto en el área médica, en el área familiar, en el área con el paciente y hasta en la misma reintegración al área laboral, social, familiar. Entonces, los pacientes que hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos han sido casos de éxito. Algunos sí me comentan, por la situación económica a veces dejamos la atención psicológica y igual por la distancia, porque nada más en el área de hospitalaria se está manejando lo que es los psicólogos y los psicólogos ahorita se están enfocando en área COVID. Entonces, sí hay mucha problemática en esta atención psicológica para el paciente oncológico. Pero a través de nuestra área, que es trabajo social, vamos integrando, investigando las posibilidades de integrar nuevamente al área psicológica al mismo paciente. Entonces, el psicooncólogo, los factores, la psicoeducación para el paciente y el familiar. El trabajo que se está realizando pues, es dar la posibilidad de que se aperture una área terapéutica por las vías electrónicas, como decían, por la vía telefónica, si no tenemos un Zoom o un WhatsApp. Entonces tenemos que ver las opciones para darle la atención. Esto no es con costo, sino es de manera pro bono, el grupo que se tiene. Precisamente porque se hace el estudio médico-social para ver la cuestión del mismo paciente, la economía del paciente, qué factores los está impidiendo continuar con su tratamiento. Entonces, sí es muy importante toda esta información, las guías prácticas que se dan al paciente de sobrevivencia nos ayudan muchísimo, porque el paciente va entendiendo cómo está el proceso del mismo diagnóstico, porque a veces el paciente dice,
me dicen, tengo cáncer de mama, tengo cáncer de matriz, y realmente los tecnicismos que se utilizan médicamente a veces no lo comprenden. Entonces, en las mismas guías van explicando paso a paso de un lenguaje entendible para el mismo paciente. Entonces, sí es muy importante la información que se brinda desde desde el mismo consultorio cuando llega la primera vez el paciente a consulta, y integrar también a la familia, al médico, en este caso, a dar una explicación más legible para el mismo paciente. Entonces, ese es mi punto de vista en cuestión del tema. Es lo que quería comentar. Gracias. Muchísimas gracias, creo que es bastante valioso lo que nos aporta y particularmente mucho gusto que se esté trabajando de esta forma y que en otros escenarios de nuestro país, como lo es el IMSS, donde a veces queda un poquito, se dificulta más la atención psicológica, sobre todo, precisamente, qué gusto saber que están trabajando desde esta línea, ¿no? La verdad es que me da mucho gusto y muchísimas gracias por la aportación. Muy bien, a continuación, de lo que tú presentas, Mónica, me da la impresión que la prevalencia de miedo a la recurrencia no es tan bajo como se plantea, ¿eh? ¿Ok? Principalmente porque hay un rango muy amplio de años y las prevalencias no creo que sean tan bajas, probablemente son menores a buena parte de los estudios a nivel internacional, pero creo que tiene una connotación también cultural. También considero que otra cuestión que es importante es, bueno, lo que pusiste es miedo a la recurrencia, la cual es un tema de trabajo de la psiconcología. Como línea de investigación, seguramente sería importante agregar variables como toxicidad financiera. La afectación seguramente es importante, y más tomando en cuenta que toxicidad financiera tiene dos factores, la toxicidad percibida, ajá, y el ingreso económico afectado directamente por el tratamiento. Y también otra cuestión que creo que sería importante considerar sería la dificultad en aquel grupo de pacientes que trabajaba previamente al diagnóstico de cáncer, la dificultad para que tengan inserción laboral. Esto lo ha reportado en el registro de supervivientes de cáncer del INCAN, creo que sería una importante variable. Y para terminar, ¿tú qué piensas acerca del efecto a largo plazo que está teniendo el COVID, principalmente en la reconversión de un sistema mexicano de salud? Un sistema de salud mexicano que está fragmentado, que está debilitado de años de poca inversión y que agarra el cáncer con un grupo de pacientes en estadios 3 y 4, muy similar a lo que pasaba hace 20 o 30 años. Si pudiéramos viajar en el tiempo, el porcentaje de pacientes que están en estadios 3 y 4 hace 20 o 30 años en México es muy similar a lo que se está presentando ahorita. Se ha hecho poco en prevención en México, totalmente de acuerdo, pero ¿qué piensas sobre el efecto que puede haber en supervivientes en específico? Gracias, doctor. Coincido completamente con lo de la toxicidad financiera. De hecho, un poco lo que nos comentaba la colega Patricia Cortés, pues era un poco de eso, ¿no? Esta de acceso a los recursos económicos que evidentemente tienen un impacto en estas pacientes, en estas mujeres, y el impacto que usted comenta creo que va a ser desafortunadamente bastante importante y bastante notorio a mediano y a largo plazo en la sobrevida específicamente, en diferentes escenarios, tanto en la parte médica, como usted bien lo dice, desafortunadamente se ha desatendido esta parte, se ha dado prioridad por obvias razones a la atención de la pandemia y esta reconversión de hospitales que lleva a una dificultad de atención a otras enfermedades crónico-degenerativas, no solo el cáncer. Desafortunadamente ahorita está habiendo altos niveles de mortalidad por estas enfermedades crónico-degenerativas en nuestro país por esta falta de atención, por este miedo que también tenemos las personas de acudir a los hospitales, ¿no? A búsqueda de atención y porque sabemos que nos vamos a enfrentar también a este choque de atención porque todo está reconvertido a COVID y eso está llevando a que se compliquen, haya mayores dificultades en ese sentido médicos y mayor nivel de mortalidad. Y bueno, el cáncer no es la excepción. En cuestión de la supervivencia, aquellos que estén en esta parte de la supervivencia, esperamos un incremento de sintomatología psicológica, aunada también a la situación de la pandemia, ¿no? Esto es lo que comentábamos al principio,
el miedo al contagio de COVID, más el miedo a la recurrencia del cáncer, más todo esto que estamos viviendo como situación social está incrementando, como ya lo estábamos, se estaba pronosticando desde el inicio de la pandemia, las sintomatologías psicológicas, y evidentemente en la etapa de sobrevida pues también va a haber desafortunadamente una afectación, creo yo, importante a nivel pues incluso mundial, ¿no? ¿Se acuerdan? Tuvimos la oportunidad de platicar con algunos otros colaboradores a nivel internacional en pasadas reuniones y nos comentaban escenarios similares en otros países, tanto Latinoamérica, el mismo Estados Unidos nos platicaban, ¿no? Esta dificultad que se está teniendo de la atención y la afectación que va a tener a mediano y largo plazo a nivel de sobrevida y a nivel general de afectación física y psicológica de este grupo de pacientes. Pues creo que ahí tenemos una oportunidad, un área de oportunidad también para atender, ¿no? En la medida de lo posible estos posibles efectos y tratar de prevenir lo más posible estas consecuencias desde nuestra área en cuestión psicoemocional, ¿no? Psicosocial en general. Muchas gracias, Mónica. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Y yo quisiera comentar, porque me parece súper interesante la observación que hizo Oscar. Y parte de lo que habías hablado anteriormente, Mónica, creo que hay varias interesantes preguntas de investigación sobre cómo no solamente el factor más objetivo de la disminución financiera, pero también el subjetivo del estrés, el distrés financiero, ¿verdad? La preocupación sobre falta de recursos, puede incidir en el miedo a la recurrencia, sobre si me percibo como que no tengo suficientes recursos para poder afrontar los costos que conllevan un tratamiento, los costos, no solamente el tratamiento, la transportación, etcétera. Si me percibo como que tengo recursos financieros escasos, si eso cómo incide en el miedo a la recurrencia, pero también cómo incide en los patrones conductuales de evitación que habías comentado anteriormente. Entonces, me parece que son interesantes preguntas de investigación y que definitivamente deben haber como asociaciones y respuestas de adaptación que están siendo influenciadas por este tipo de preocupación. Sí, claro que sí, doctora, coincido con eso y creo que ahí tenemos un área de oportunidad de trabajo y yo creo que sí, evidentemente si me atreviera yo a dar una resolución prematura, me atrevo a decir que sí, y lo hemos visto en otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas. La percepción de los pacientes, por ejemplo, en el caso de diabetes, es que no pueden seguir su plan de alimentación por falta de recursos económicos. Eso es algo muy común en nuestros pacientes, ¿no? Me ha tocado trabajar con un buen grupo de pacientes con diabetes y esa es una de las principales situaciones, ¿no? Falta de recursos, no puedo llevar un plan de alimentación. Entonces hay que trabajar sobre eso y se dan cuenta que no necesariamente es así, pero entonces esta parte percibida justamente sí está afectando y creo que en este caso no va a ser la excepción, ¿no? Tanto lo percibido como lo real de la falta de recursos, ¿no? Ambas situaciones cómo estarán impactando precisamente. Y yo me atrevería a añadir la pregunta si me percibo que no tengo los recursos para llevar la dieta, los medicamentos y la transportación. Entonces simplemente lo quito de la mente y puedo empezar a utilizar un acercamiento de evitación. O, por otro lado, una excesiva preocupación constante, ¿verdad? Y unas manifestaciones ansiosas bastante fuertes. O sea, que puede ser, provocar diferentes acercamientos, pueden incluso ser polarizantes. Exacto, como en esta parte dicotómica que usualmente se reporta, ¿no? O el exceso de cuidado y atención o la evitación, ¿no? Por ambos, por el otro lado. Completo. Que lo vemos en términos de la práctica cotidiana, ¿verdad? Y no como evidencia científica, sino en mi práctica cotidiana. Yo lo veo muy a menudo, ¿verdad? Estos patrones de, como no puedo hacer nada, simplemente lo quito de la mente y ya. Y no quiero ni pensar en eso y un patrón de evitación de muchos asuntos. Muchísimas gracias por su presentación. No estoy observando más ninguna pregunta en el chat. Ya son las 12:23. Si alguien más tiene una pregunta, observación o comentario, los micrófonos están abiertos y la pueden postear en este momento. Rosario, ¿puedo comentar algo? Sí. Claro que sí, Paco. Mónica, me gusta mucho tu presentación y lo que te envié por el chat, pero quería aclarar un poco. Ya, esto también parte de una charla, una conversación que tuve con Rosario hace mucho tiempo, ¿no? Cuando hablamos de
de la psiconcología, yo te comentaba que había dos visiones, más de la psicología de la salud, donde tú bien has hablado, o digamos de lo que es la psicología clínica, ¿no? O la psiconcología como área de capacitación de esta psicología clínica, que se nutre más de un modelo más constructivista, ¿no? Te comentaba esto porque cuando se habla de supervivencia, cada vez se habla más de tercera generación, psicoterapia de tercera generación, y cuando hablas de gold standard, terapia cognitivo-conductual en superviviente, alguien te puede corregir, ¿eh? Porque muchas de las psicoterapias últimamente se están utilizando desde Seligman, desde el concepto del crecimiento. Si una persona ayuda a crecer, su malestar se reduce, ¿no? Por lo cual, yo creo que son dos líneas de trabajo diferentes, ¿no? La cognitivo-conductual, que está muy aplicada para el paciente, por ejemplo, el consejo genético, ¿no? El paciente de mastectomía, ¿no? Pero ambas son aceptables, ¿no? Sobre todo, ya que te veo interesada en el tema de la supervivencia, yo creo que el crecimiento como objetivo terapéutico es algo que es interesante sondear. Y luego cuando habláis del COVID, mira, yo quería hacer una reflexión que pasa en Europa. Hoy me decía una compañía de farmacia que se estima en octubre en España el 60-70% de la población estará vacunada, ¿no? O sea, antes dice que a partir de verano podríamos empezar a quitarnos la mascarilla, ¿no? Pero la realidad en Europa es muy similar, no es similar porque he tenido la suerte de poder estar en Perú, en Costa Rica, en México, ¿no? Y la realidad es diferente, es cierto, ¿no? Pero que también en Europa cada vez están apareciendo más enfermedad avanzada, ¿no? ¿Por qué? Porque los programas de detección precoz se han suspendido por falta de recursos económicos. Por lo cual, que lo que está sucediendo, digamos, en otros países fuera de Europa, también pasa en Europa, ¿no? Y esa es la realidad. Y yo creo que también en Estados Unidos también, ¿no, Rosario? Un poco en ese sentido, ¿no? Sí, si puedo comentar la Gracias. estadística, el 97% de los exámenes de discernimiento fueron suspendidos por los meses de mayo y junio, y los epidemiólogos están proyectando unas alzas en incidencia de cáncer, mortalidad. O sea, hay unas proyecciones que se están dando ahora, no cuento ahora con los estudios per se, pero esa literatura ahora se está realizando porque se espera la incidencia, mortalidad y la incidencia de cánceres avanzados bastante alto de aquí a 2 años, debido a la disminución tan radical de mamogramas, colonoscopías, etcétera. Por lo que nos espera es algo bastante difícil de aquí a 1 o 2 años. Sí, cierto. Muchísimas gracias por compartirnos y por sus comentarios, Paco. Muchísimas gracias. La profesora Ruda estaba levantando la mano, no con Zoom, sino con su mano real. Entonces, bueno, sin hablar más de la cuenta, estas cosas a mí me dejan con muchas ganas de continuar pensando y trabajando, ¿no? Y también aportando a la postura de Paco Gil, pensaba que era así, una perspectiva muy, muy interesante. Y yo personalmente creo que así lo consigo, ¿no? No desde una investigación, pero sí desde la clínica, eventualmente, que hablabas, por ejemplo, de una franja de pacientes que desarrollan ansiedad y depresión, ¿no? Que eventualmente ese grupo, que también se decía que podía estar ligado al de consejo genético, pero no completamente, hay algunos elementos digamos, los que se han presentado ahora que pueden ser muy, muy potentes, pero sí pensaba también en todo este grupo que logra sobreponerse con recursos, con ayuda del profesional o con ayuda de la familia y demás, pero que podría tener un poco más de eventualmente facilidad para transitar a esta postura de crecimiento personal, ¿no? Que es un grueso de la enfermedad. Y creo que está muy ligado a todo lo que son las terapias de sentido o a terapias de todo tipo de orientación, humanistas, psicoanalíticas, donde se trabaja muchísimo en lo que es la redefinición del proyecto de vida, la redefinición de la identidad personal, y cómo una experiencia de vida dura, ahora también tenemos la pandemia, puede ir siendo transformada en experiencia de crecimiento, ¿no? Entonces, como que
pensaba que eventualmente podían haber enfoques en algún sentido diferencial entre estos dos grandes grupos, ¿no? Sí, sí, creo que sí, tienes razón, muchísimas gracias. Coincido también precisamente en esto, ¿no? Creo que eso es otra área, tanto, bien decía, de investigación en general como tal, y de la parte clínica, ¿no? Habría que evaluar precisamente estas diferencias, y afortunadamente ya tenemos esta parte de atención en otras áreas como la terapia de sentido, que es algo que también se está tratando de implementar mucho con las pacientes. Ahorita la doctora Rosario nos ha hecho favor de ayudarnos mucho con esta capacitación sobre estas áreas hacia las pacientes y sobrevivientes de cáncer de mama dentro de nuestro instituto. También lo estamos llevando a cabo precisamente. Muchísimas gracias a la maestra Ramírez. Si hay algún comentario o observación final, ya estamos dando a la hora de las 12:30, o bueno, 12:30 aquí, pero muchas horas diferentes en todos lados. Si no hay pregunta o observación final, les agradezco muchísimo su participación, y sobre todo a la maestra Ramírez por su excelente presentación, que provocó muchas preguntas y mucha reflexión sobre nuestra práctica. Y no solamente la práctica clínica, también la práctica de investigación. No olvidemos eso. Así que muchísimas gracias, y sin más, nos mantenemos en contacto a través de nuestras redes sociales y mandándoles comunicaciones sobre nuestros próximos seminarios FIFO, que probablemente van a comenzar en el año que viene. Y felices fiestas a todos. Muchísimas gracias. Igualmente, felices fiestas a todos. ¡Feliz Navidad! Felicidades para todos. Gracias. Felicidades.